Freddie Mercury fue y será siempre el mejor cantante del mundo y no hay manera de que me hagas cambiar de opinión. Pero así todo, hasta el mejor de los mejores, puede haber tenido malos días. Y solo con fines científicos, no porque sea una sádica, vamos a ver un compilado de momentos donde Freddie no le fue tan bien con su voz y vamos a tratar de entender por qué. Disclaimer del video. Como vemos en este video, incluso el legendario Freddie Mercury en conciertos tuvo algunos errores. Recordemos que es humano y que él tenía que continuar con el concierto hasta el final, incluso si estaba cansado o vocalmente débil. Así que tener en cuenta eso. Dice, Freddie Mercury sufría de nódulos en sus cuerdas vocales y en algunos de los conciertos que están en esta lista él tenía fiebre y algún problema en la garganta. Uf. I want to break free. You sing it. Bueno, la primera frase arrancó bien, tal vez le deja al público que cante esa línea como para descansar un poco. Ok, ahí la perdió la voz y se desafinó después. También la voz de Freddie, él tenía la capacidad de cantar fuerte y también suave, pero muchas veces en los recitales lo que vemos de él es que tiende más la voz fuerte, la voz potente, y es un poco peligroso cantar siempre así, y más si estás teniendo un mal día tal vez. Fíjate que claro, su voz se desafina porque al tener la voz tan empujada, seguir subiendo, claro, está como ya por su pasaje o está encima de su pasaje, entonces al no poder aligerar su voz para hacer ese cambio, se desafina y se queda con esa voz gruesa abajo. Y las notas que están por debajo del pasaje las afina súper. Pero claro, las que estaban por encima de ese pasaje ya como que... Este es un tema súper intenso. Hay que tener un muy buen día vocal para hacerlo. Uf, lo mismo, encima de su primer pasaje, ya ahí es cuando las cuerdas vocales no se pueden seguir estirando. Porque eso sería el primer pasaje, ¿no? Que las cuerdas vocales se van a estirar más porque es otro músculo el que va a empezar a trabajar en tu laringe para esa voz que supera el primer pasaje, ya sea una voz mezclada o voz de cabeza. Entonces, como no se pueden estirar, se queda en esa voz de pecho, pero tiene un límite y no puede afinar por encima de esas notas, ¿no? Entonces se desafina. Pero fíjense que lo que estaba por debajo en verdad lo afina bien, ¿sí? No es un tema que desafine por un tema de oído. Freddie fue el ser humano más afinado del mundo. Pero bueno, muscularmente no podía. Otro tema que se va mucho a su voz de cabeza. Tiene que ir ahí ahora. Sol 5, que ahí ya está su pasaje, antes incluso. Se queda abajo. Pero acá no lo hace porque se equivoca, sino porque él inteligentemente no sigue subiendo, porque sabe que tal vez no lo va a alcanzar. Y eso es algo que Freddie hacía mucho en sus recitales en vivo. Cambiaba y se quedaba en su voz de pecho, pero siempre tuvo tanta musicalidad que podía improvisar otros tonos en el momento sin problema, ¿no? Bueno, bastante bien ese. Bastante bien hizo esa. Claro, juega con su voz hablada, porque ahí tiene que ir que vieron que en la versión de estudio suena súper ligero y agudito. Y eso, si estás mal vocalmente, es muy difícil de lograr. Pobrecito, mi amor. Bueno, sí, ahí se le quiebra completamente. Se nota que tiene mucha mucosidad también, que es algo que puede pasar cuando estás mal de la voz o se te inflaman las cuerdas vocales, que te empiezas a llenar de moco. Y eso hace que sea muy difícil de cantar y que empiece a quebrarse la voz. No puede mamá y corta, no puede sostener. Primero que no alcanza a afinar bien la nota y segundo que mamá no la puede sostener en ese largo plazo. Hermoso ese cambio igual, en vez de hacer mamá,
él hace que queda hermoso igual. Es inteligente de su parte, que baje. Ay, qué lindo. Me encantan los cambios que hace. Me encanta porque es, como dije, entona en los cambios que hace. Algunos más que otros, no voy a negar que algunos quedan raros, pero bueno, lo está haciendo en tiempo real y con la voz lastimada. También algo que hay que entender es que cuando imagínate, está en un recital donde se agitan, tienen calor, están de acá para allá. Es un trabajo difícil y tu cuerpo está en una especie de adrenalina y es difícil tal vez sostener la voz en tonos más ligeros. Entonces la voz está como muy empujada porque está en adrenalina. Imagínate intentar cantar algo suave y controlado después de correr. Algo así puede ser. Cuando estás de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Es bastante difícil de controlar si tu técnica no es la mejor. Freddie, como dije al principio, para mí va a ser siempre el mejor cantante que escuché en mi vida, pero no era un cantante técnico, que tenga la mejor técnica. Su canto era muy de autodidacta. Solo audio. Bien, otro cracking. Cuando tiene que hacer es un La 4. Para voces masculinas es súper alto y él ahí medio que hace un belting casi. Entonces no le da... las cuerdas vocales en ese momento se rompen, para que se entienda, entre comillas, se abren de golpe. Imagínate como, ¿viste cuando tenés un músculo cansado? Ponele que hiciste mucha fuerza con el brazo y de pronto lo tenés muy cansado o dormido y querés agarrar algo pesado y se te cae de golpe porque no tenés la fuerza. Algo así, imagínate. ¿Qué es lo que pasa con las cuerdas vocales, entre comillas? Pero todo el resto estuvo impecable igual, toda la demás frase. Ay, mi amor. Ay, mi amorcito. ¿Vieron que igual esa parte sonó muy linda, la de esa parte sonó muy linda. Eso está muy bien. De hecho, es una voz bastante ligerita y está muy bien. This time. Si bien no sube la nota, se le quiebra igual porque no pudo sostener ese modo mucho tiempo. La musculatura de él, que lo estiraba sus cuerdas en ese lugar, no pudo sostenerse mucho más. Podría ser por inflamación en las cuerdas vocales o por cansancio vocal también, por fatiga. Claro, ahí ya directamente está mal de la garganta, o sea, ahí ya directamente está mal, no, porque si pasa eso, esa es muy de cuando te estás empezando a poner difónico, es eso, es una inflamación ahí importante, porque son las cuerdas vocales literal que pierden el contacto, se abren. Otro tema difícil, Play the Game, mucho agua de cabeza, a ver qué pasa. Ay, mi amor. Sí, bueno, en este tema, en la versión de estudio, Inside, es voz de cabeza, lo que Freddie hace. En vivo, muchas veces, lo hacía muy de pecho. Inside, como muy tirado. Que en muchos shows que vi, haciéndolo así, de pecho lo resolvía, súper empujado, pero lo resolvía, iba a la nota bien. Acá, no. Si tiene un día débil, vocalmente, no va a poder resolverlo con voz de pecho. Lo mismo, crackings. Fíjense que estamos viendo más que nada crackings. Son fallos vocales de una garganta que está débil, que está enferma. No de alguien que comete errores porque canta bien, pero a veces no. Sino que son como errores muy físicos, de enfermedad o de estar cansado o de tener mal la voz. Él fumaba también bastante, entonces habría que ver si eso también no influye. Ay, lo hace como puede, mi amor. Ay, pobrecita. El estribillo de este tema, a ver, es muy alto. Ahí ya empezó a craquear. No fue el estribillo. Este show tan épico. Pero este show es impecable, ¿vale? No me importa.
Bueno, eso fue algo mínimo, algo mínimo. No lo escuché como que estaba mal, sino como un pequeño error y ya. Otro showzazo. Uf. Hey, I want to break free from your lies, you're so self-satisfied. Lo que pasa es que acá está como... Al principio fíjense que le hace cantar al público y el empuje en la voz que está tirando es enorme. El nivel de fuerza que está ejerciendo es enorme. Entonces es lógico que pase un poco eso. I want to break free from Hasta ahí viene forzado, pero bien. La voz está súper afinada. your lies, you're so Y ahí empieza... self-satisfied. Ya es demasiada la fuerza que en el self. Entonces ya es como... Es mucha adrenalina para la voz. I don't need you. The girls and boys who just don't know and just don't care Ahí ya se escucha una voz cansada. No tanto enferma la voz, pero sí cansada. and just can't play. Tal vez debe haber pasado todo un recital, tal vez de estar de gira y días cantando así con esa adrenalina. When you're not there. Yo debo admitirles que me pregunto si Freddy estuviese hoy en nuestros días acá con nosotros, que sería algo hermoso. Me pregunto cómo estaría su voz hoy, porque él tenía un nivel de energía en la voz que no todos soportan así. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Cómo sería hoy su voz? Seguro que increíble, pero sí con esos toques de una voz que la vivió, una voz que luchó y vivió. Porque sí, él tiraba todo en el escenario. And you fall in me. Incluso ese cracking se escucha como súper desgarrador y va bien con la interpretación, aunque no fue deseado. Ok, sí. Es esa difonía que aparece cuando lo mismo, cuando él empuja tanto que ya no soportan las cuerdas. Uy, este tema. It's a Hard Life es hard para empezar. La frase de inicio de este tema es una tone one, es un si bemol 4. Es bastante agudo para la potencia con la que la canta. Se queda la voz, la nota se cala, se desafina hacia abajo. Y rompe. Ay, mi amor. Y ahí baja una octava. Ay, lo amo. Me encanta porque de pronto dice, no voy a poder, bajemos una octava. Y ahí lo hizo agudo, ¿eh? En la mayoría de los casos entonces vimos que son crackings, desgarros, creo yo, en casi todos los casos, porque se nota que estaba mal de la garganta, ya sea por enfermedad o por cansancio, desgaste, fatiga de estar todo un show cantando o venir de una gira. De todos modos, en un momento vieron que me pregunté cómo estaría hoy la voz de Freddy, pero pese a todo esto, a estos años cantando así con tanta fuerza, fíjense que en las últimas canciones que él graba, por ejemplo en el tema These Are the Days of Our Lives, Those were the days of our life. la voz de Freddy se escucha muy suave, ligera y muy con facilidad para cantar en dinámicas, lo cual ahí nos habla de que él hasta en sus últimos días conservaba una voz súper capaz de cantar como quisiera. Creo que lo que tenía era la capacidad de recomponerse todo el tiempo. Si en algún momento quedaba cansado o débil, él se recomponía sin problemas y podía volver a cantar hermoso como nos acostumbró siempre. Espero que les haya gustado este video. Acá están mis Patreon. Muchísimas gracias por colaborar con el canal a través de ese medio. Si aún no te suscribiste, porfis, hacelo, me ayuda un montón. También que le des like y que comentes el video es muy importante. Hasta acá por hoy, nos vemos la próxima. Chau.